Bien, ya nos encontramos nuevamente en el entorno de ArcMap y a continuación vamos a activar la capa pueblos y lugares y desactivaremos la capa red hídrica, ¿correcto? Vamos a trabajar primero con una capa de tipo punto, la capa pueblos y lugares. Ahora nos vamos a dirigir a la barra de herramientas etiquetado y vamos a acceder a la ventana administrador de etiquetas, ¿correcto? Fíjense que actualmente estamos trabajando en función a la clase de etiqueta predeterminada en la capa pueblos y lugares. Vamos a desactivar, vamos a eliminar, mejor dicho, la clase de etiqueta pueblos y a la clase de etiqueta predeterminada vamos a renombrarla con el nombre pueblos y lugares nuevamente. Bien, para esta clase entonces nosotros vamos a encontrar el siguiente espacio correspondiente a las propiedades de posicionamiento de las etiquetas asignadas a cada una de las entidades incluidas en esta clase de etiqueta, ¿correcto? Tenemos entonces la ventana posición. En esta ventana nosotros ya tenemos posiciones predefinidas. Por ejemplo, podríamos ubicar las etiquetas al noreste de la entidad de tipo punto, de repente al oeste, al centro, al este, al suroeste, al sureste, o escoger la mejor posición, ¿correcto? Considerando el espacio disponible. Vamos a seleccionar la segunda opción para que puedan observar el cambio que se da en la ubicación de nuestras etiquetas. Fíjense, forzamos a nuestras etiquetas ubicarse al este de los puntos o de la entidad o de las entidades de tipo punto. Vamos a cambiar a la mejor posición, aplicamos y fíjense que al optar por esta posición vamos a observar etiquetas ubicadas tanto al este del punto como al norte del punto, al sureste del punto y así sucesivamente. Están optando por colocarse en la mejor posición disponible. Ahora, de manera predeterminada se tiene activado el checkbox correspondiente a apilar etiquetas. Esta opción básicamente nos permite dividir las etiquetas, el texto de las etiquetas y apilarlas, con la finalidad de que puedan posicionarse en aquellos lugares en donde el espacio disponible es restringido, ¿correcto? Entonces, para que nuestras etiquetas puedan ingresar, puedan colocarse en este espacio, va a considerarse, cuando sea posible, claro está, la apilación de estas etiquetas, la apilación del texto de las etiquetas. En la parte inferior tenemos el parámetro desplazamiento u offset. En este parámetro entonces, como su mismo nombre lo dice, debemos especificar un valor que define la distancia que existe entre la etiqueta y la entidad etiquetada. En este caso estamos hablando de entidades de tipo punto. Entonces estableceríamos la distancia que existe entre nuestras etiquetas y nuestras entidades de tipo punto. Podríamos considerar de repente un desplazamiento de 5. Nótese que estamos trabajando por defecto con unidades de medición puntos. Podríamos cambiarlo a unidades del mapa, es decir, si estamos trabajando con una proyección UTM, ¿no? Estaríamos estableciendo un valor en función a metros, ¿no? En este caso estamos trabajando en función a metros, por lo que si cambiamos estas unidades de medición a unidades del mapa, definitivamente estaríamos hablando de 5 metros. En este caso vamos a trabajar con las unidades que se muestran por defecto. Indicaremos una distancia o un desplazamiento de 5, aplicamos y fíjense cómo nuestras etiquetas se desplazan en 5 unidades, en 5 puntos. Podríamos aumentar a 10 para que sea mucho más evidente el cambio y fíjense. Para finalizar aumentaremos a 50 y nótese entonces el desplazamiento de nuestras etiquetas en función a la posición de nuestras entidades de tipo punto. Vamos a considerar un desplazamiento de 1 nuevamente, el valor predeterminado. Activamos también la opción de apilar etiquetas cuando sea necesario.
veamos la siguiente etiqueta, Puente Macías. Si yo desactivo la opción apilar etiquetas, se muestra el texto en una sola línea. Al activar la opción apilar etiquetas, observamos que ahora el texto se mostrará en dos líneas. Y esto da lugar a que la etiqueta del lugar ubicado al lado se pueda colocar en la parte superior de la siguiente entidad. Aquí también vemos que el texto de las etiquetas se apilan y en los otros dos casos también. Ahora sí vamos a acceder entonces a la opción propiedades, y la cual, como ya se había mostrado hace unos momentos, nos permite aperturar la ventana propiedades de posicionamiento, en donde encontraremos nuestro primer panel, posición de la etiqueta. En cuanto a entidades de tipo punto, entonces nosotros vamos a tener habilitadas por defecto las siguientes opciones. Tenemos entonces la opción posición. Al seleccionar esta opción se va a aperturar la siguiente ventana, la cual ya habíamos observado cuando accedimos a la opción posición dentro de nuestra ventana administrador de etiquetas. Como ustedes ya saben, en esa ventana vamos a encontrar posiciones ya definidas en las que podemos colocar nuestras etiquetas respecto a la posición de nuestras entidades de tipo punto. Voy a dar clic en cancelar y a continuación tenemos la opción desplazamiento de etiqueta. Si ustedes recordarán, cuando estábamos en nuestro administrador de etiquetas, nosotros teníamos un espacio en el que podíamos especificar la distancia que existiría entre las etiquetas y las entidades etiquetadas. Sin embargo, la opción desplazamiento de etiquetas nos apertura una pequeña ventana en la que encontraremos subopciones adicionales para la especificación de este desplazamiento. Vamos a acceder entonces a esta opción y fíjense que abrimos la ventana desplazamiento de etiqueta, en donde tenemos el campo que ya habíamos conocido en el administrador de etiquetas, ¿correcto? En este campo vamos a especificar, vamos a indicar el desplazamiento de nuestras etiquetas en función de la posición de cada una de las entidades tipo punto etiquetadas. Tenemos las unidades de medición y en la parte inferior tenemos que especificar también la distancia máxima de desplazamiento. En este espacio entonces nosotros definiremos a qué distancia máxima nuestras etiquetas van a colocarse luego de que al intentar ubicarse en la siguiente distancia de desplazamiento especificada en nuestro primer cuadro no se pueda dar por algún tipo de conflicto, ya sea entre otras etiquetas o entre entidades, ¿correcto? Entonces, cuando el motor de etiquetado Maplex no puede ubicar las etiquetas a la distancia que nosotros hemos especificado, este tenderá a posicionarlas en distancias mayores. Y en la parte inferior, en la casilla inferior, tenemos que justamente especificar esta distancia máxima, puesto que el motor de etiquetado Maplex va a ubicar la etiqueta más lejos de la entidad hasta alcanzar dicha distancia máxima o dicho desplazamiento máximo. Ahora, este desplazamiento máximo se expresa como porcentaje de la distancia de desplazamiento especificado en la primera casilla. Esto es, de manera predeterminada se tiene un porcentaje de 100%, lo que significa que tenemos como máxima distancia de desplazamiento el mismo valor especificado como distancia de desplazamiento. Por lo que si nuestras etiquetas no pueden ser ubicadas a esta distancia, van a desaparecer porque no tenemos una distancia máxima en la que el motor de etiquetado Maplex pueda de manera alternativa desplazar nuestras etiquetas. Por lo contrario, si especificamos un valor de 200, entonces estamos indicando que de no poder ubicarse las etiquetas a un punto, ¿correcto? Estamos indicando las unidades de medición a un punto de la entidad etiquetada, entonces este optará por colocarla a una distancia mayor
considerando que el máximo desplazamiento será el doble de un punto, es decir, 2 puntos. Más de 2 puntos ya no podrá ser ubicada nuestras etiquetas. De esta manera entonces es como funcionan los parámetros que acabamos de describir: distancia de desplazamiento y máxima distancia de desplazamiento. En la parte inferior vamos a encontrar, por otro lado, dos opciones en las que nosotros especificamos si dicha distancia se va a contar a partir de la geometría de la entidad o a partir del contorno del símbolo que tenga dicha entidad, ¿correcto? En este caso, nuestros pueblos y lugares están siendo representados con símbolos de tipo asterisco. Vamos a cambiar el valor de desplazamiento a 5 y vamos a activar nuestra primera opción: considerar este desplazamiento, este valor de desplazamiento, a partir de la geometría de la entidad. Voy a dar clic en OK, clic en aceptar, clic en aplicar. Ahora vamos a nuevamente ingresar a las propiedades y vamos a retirar la selección del primer checkbox. Vamos a colocarlo entonces en nuestra segunda opción. Ahora se va a considerar este desplazamiento a partir del borde o del contorno del símbolo, ¿correcto? Voy a dar clic en OK, clic en aceptar, clic en aplicar. Fíjense que observamos algunos cambios, ¿correcto? Vamos a cerrar esta ventana y voy a ingresar a la ventana selector de símbolo de la capa pueblos y lugares. Vamos a considerar el siguiente símbolo, ¿correcto? Clic en OK. Y nuevamente accederé al administrador de etiquetas para ingresar nuevamente al panel posición de etiquetas. Dentro de la ventana de desplazamiento de etiqueta vamos a retirar el checkbox y vamos a considerar nuestra primera opción, el cual es medir el desplazamiento indicado a partir de la geometría de nuestra entidad y ya no del borde del símbolo. Voy a dar clic en OK, clic en aceptar, clic en aplicar y nótese cómo nuestras etiquetas ahora se aproximan mucho más a nuestras entidades de tipo punto. Esto se debe a que el desplazamiento ya no se está midiendo a partir del borde o del contorno de este símbolo, sino a partir de la geometría en sí de nuestras entidades de tipo punto. En este contexto, si nosotros especificamos un valor de 0, teniendo activada nuestra segunda opción, medir desplazamiento a partir del contorno del símbolo, lo que vamos a tener como resultado es que nuestras etiquetas se van a mostrar tocando el borde o el contorno de nuestros símbolos. En este caso, no lo apreciamos de esa manera, puesto que recordemos que especificamos anteriormente un halo para el texto de nuestras etiquetas. Vamos a retirar este halo, ingresamos a la ventana selector de símbolo, edición de símbolo, y dentro de la pestaña Mask vamos a retirar el halo, clic en OK, clic en aplicar y listo. Fíjense entonces que el texto de nuestras etiquetas se encuentra justo al borde de los símbolos con los que hemos representado nuestros pueblos y lugares, entidades de tipo punto. De esta manera entonces es como ustedes van a utilizar convenientemente la ventana de desplazamiento de etiqueta. Vamos a restaurar los valores y listo. Ahora, de manera opcional, nosotros podríamos acceder a la ventana orientación y en esta especificar que deseamos alinear las etiquetas horizontales con respecto a la retícula. Para ello debemos considerar que nuestros datos deben estar representados en función a un sistema de referencia de coordenadas proyectadas, ¿correcto? Tenemos entonces esta ventana para su uso opcional y finalmente tenemos dos últimas opciones, cada una de estas con sus respectivas ventanas, en donde encontraremos muchas más subopciones. Tenemos entonces la opción definir zonas. Al activar esta opción tenemos acceso a la ventana
en donde especificaremos con valores de 0 a 8 la prioridad de algunas zonas en donde deseemos que nuestras etiquetas se coloquen, ¿correcto? Todas estas zonas se dan alrededor del punto. Teniendo entonces o considerando una escala de 0 a 8, un valor de 0 significa que bloquearemos dicha zona para la colocación de etiquetas. Es decir, no vamos a observar ninguna etiqueta ubicada en la zona especificada con un valor 0. Si especificamos por contraparte un valor de 1, estamos indicando que esta va a ser la primera zona en donde el motor de etiquetado Maplex intentará ubicar nuestras etiquetas respecto a la posición de nuestros puntos o de nuestras entidades de tipo punto. Por último, el especificar un valor de 8 indica que la zona tiene un peso bajo. De esta forma entonces se tiene de manera predeterminada los siguientes valores para cada una de las zonas alrededor del punto. Vemos que se está priorizando la ubicación de la etiqueta en una zona oeste de nuestro punto, ¿correcto? En una zona oeste de nuestro punto. ¿Esto qué quiere decir? Al ver en esta zona un valor de 1, Maplex intentará ubicar primero nuestras etiquetas en esta zona. De no poderse en esta zona, intentará ubicarlo en la zona 3. Y así sucesivamente. El hecho de indicar un valor de 0, como ya se explicó, nos permite restringir zonas para la colocación de etiquetas. Entendemos entonces que nuestras etiquetas no podrán ubicarse al lado este de nuestras entidades de tipo punto, ¿correcto? Es de esta manera entonces en cómo nosotros empleamos la ventana definición de zonas. Voy a dar clic en OK y finalmente tenemos la opción rotación de etiquetas por atributos. Si accedemos a la ventana de rotación de etiquetas, veremos que de manera opcional nosotros podemos generar esta rotación, ya sea empleando los valores especificados en un determinado campo, correcto, un campo presente en la tabla de atributos de la capa con la que estemos trabajando, o si en todo caso no se tiene un campo para la rotación de nuestras entidades, podríamos indicar directamente un valor de rotación. Por ejemplo, podría considerar un valor de 60 y al especificar este valor de rotación tenemos que también definir si trabajaremos en función a un tipo de rotación geográfica, fíjense cómo varía nuestro plano, o un tipo aritmético. Finalmente tenemos que especificar el tipo de alineación que se tendrá. Tenemos una alineación recta, una alineación horizontal o una alineación perpendicular. El checkbox que pueden ver al final de la ventana rotación de etiquetas nos permite que nuestras etiquetas no se muestren al revés. Voy a dar clic en OK para visualizar nuestros cambios. Y fíjense, hemos rotado entonces nuestras etiquetas considerando un valor de 60. Nuevamente accedo a las propiedades y estas vendrían a ser las diferentes opciones en base a las cuales nosotros controlamos cómo colocaremos las etiquetas con respecto a las entidades de tipo punto que estamos etiquetando.